buenas noches. Mi nombre es Julia y quiero agradecerles por estar acá presente, agradecerle a la Intendencia por la sala de La Valleja. Yo soy parte del equipo de Siembra de Montevideo, y bueno, agradecerles al equipo de Siembra Durazno por poder organizar esta actividad. Nosotros estamos muy contentos de que sea la primera actividad que Siembra pueda tener en el departamento de Durazno. Un poco quería contarles que Siembra, capaz que no muchos lo conocen, es una organización de la sociedad civil que se propone discutir ideas, trabajar sobre algunos temas que puedan estar o no en agenda, y la idea es poder alcanzar los temas a la gente, poder poner a debatir, generar pensamiento crítico con una mirada progresista y con una mirada de acá al futuro, no pensando ni en las elecciones, que son próximamente el año que viene, sino con una mirada al 2050, con la idea de pensar en un Uruguay mejor, más justo, con un buen vivir. Y bueno, estos temas que hoy nos propusieron los compañeros de Siembra Durazno son temas súper importantes: el uso problemático de drogas. Hoy estuvimos en distintos medios de comunicación de Durazno contando y un poco cómo había surgido la actividad y la importancia que tenía para nosotros y para nosotras el tema hoy. Y bueno, esperemos que esta sea la primera actividad de varias, y de hoy recoger varios insumos para poder seguir trabajando con Siembra Durazno y con este tema tan importante. Muchas gracias. Gracias, Julia. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Es un placer ver la sala con cantidad de gente. En el día de hoy, y desde el equipo Siembra Durazno, al cual agradecemos la colaboración y el trabajo en conjunto que hemos realizado con Siembra en general, les comentamos también cómo surge esta idea. Esta idea surge a partir de un equipo de trabajo que teníamos con Gabriel Delgado, psicólogo, y Leonela Camejo, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, abogada, que hoy en día van a estar moderando las dos mesas que tenemos para esta actividad. Surge a partir de la necesidad, la inquietud y la postura crítica que tenemos como duraznenses, de ver cómo la situación del consumo problemático de drogas, entre otros problemas sociales que tenemos en Uruguay y en nuestro departamento, bueno, está rompiendo a los ojos. Entonces, a partir de esa incomodidad, a partir de esa inquietud, decidimos, bueno, contribuir, hacer algo, pensar estos problemas de una forma interdisciplinaria y proponerle a la sociedad duraznense un conversatorio, que creemos que era la metodología de trabajo, la mejor metodología de trabajo para tocar estos temas, porque entendemos que más allá que hoy nos va a estar acompañando Héctor Suárez, del Observatorio Uruguayo de Droga, de la Junta Nacional de Drogas, Aldo Tomasini, de la Junta Departamental de Drogas de Montevideo, Dauis Uriarte, del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y Mauricio Hernández, de la Intendencia Departamental de Montevideo, dispositivo Ciudadela. Entendíamos que más allá de sus intervenciones, más allá de contarnos su experiencia, sus datos, de los lugares de trabajo en donde se desempeñan, acá también lo importante y lo central es la conversación que pueda surgir con gente que también sabe, es decir, todas y todos ustedes que están acá, que vinieron hoy acá a conversar, a participar o a escuchar y a saber un poco más de la temática, y creemos fervientemente que esa es la mejor forma de tratar estos problemas. Así que, bueno, con el título Diagnósticos y abordajes territoriales sobre el uso problemático de drogas a nivel nacional y departamental, con estas dos mesas, esta primera mesa que va a estar a cargo del moderador Gabriel Delgado, con Héctor Suárez y Mauricio Hernández. Queremos agradecer y agradecer mucho la participación de todas y todos ustedes. Acá veo, y se me va seguro ir el nombre de alguien, pero vemos los representantes nacionales por el departamento: Martín Tierno, diputado por el Frente Amplio, el senador Juan Estraneo del Partido Nacional, ediles, Wilson Barité,
Carla Piris, Laura Valdenegro, Virginia Burgues. Veo autoridades de la educación, ex autoridades de la educación, Madres del Cerro, si no mal no recuerdo, gente del hospital, en fin, no sé si bueno, la presidenta del Frente Amplio, el director departamental de INAO, Alejandro Castro, en fin, muchas gracias a todos y todas por participar, muchas gracias a la Intendencia de Durazno por su participación en esta actividad y por prestarnos la sala de La Valleja, a la Junta Nacional de Drogas, al Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y a la Junta Departamental de Montevideo, Junta Departamental de Droga de Montevideo de la Intendencia de Montevideo. Muchas gracias por hacer posible esta actividad, la primera de las que tenemos planificada para lo que resta del año. Así que también con esta invitación y con esta actividad bajamos a Tierra Siembra Durazno y le invitamos a participar de un espacio de conversación, de diálogo, de creación y de acción política para afrontar los problemas que vivimos hoy en día de otra forma y a largo plazo. Así que muchas gracias. Voy a estar moderando lo que es el tema de la mesa número 1, bien, gracias Carlitos, que está compuesta por el licenciado en Sociología Héctor Suárez, que es coordinador del Observatorio de Drogas desde el 2001, y por Mauricio Hernández, que trabaja como coordinador en el dispositivo... Hola. Y bueno, y como decía, y Mauricio Hernández, que trabaja como coordinador en el dispositivo Ciudadela, acá en Durazno. Así que la idea de esta mesa es un poco hablar del uso de las drogas a nivel, tanto nivel país, nivel nacional. Bien, para eso Héctor nos va a estar haciendo una presentación. Y Mauricio Hernández, bueno, con su experiencia en el trabajo acá en la temática, hablando un poco de lo que él ve acá en Durazno. Bien. Las exposiciones van a ser de 20 minutos aproximadamente, después va a haber una instancia de preguntas, así que si bien que hay algo que de repente quieren comentar, decir, esperamos a esa instancia y después estamos haciendo lo que es la jornada de preguntas, de intercambio. Así que a partir de ahora abro la mesa y Héctor, queda todo en tus manos por 20 minutitos. Primero los deberes, en nombre de la Secretaría Nacional de Drogas, del doctor Daniel Rodrigo, de Dardo Rodríguez, que es oriundo de aquí. Agradecemos y felicitamos la instancia de estar aquí para compartir con ustedes este ratito y conversar y hablar sobre la temática que está ahí. Yo me voy a referir a la parte de diagnósticos, usos problemáticos y territorio, diagnóstico local. La parte de abordaje es algo que vendría después, de que uno hace un diagnóstico. Pero sí destacar, o quiero empezar por destacar, la importancia de estas instancias. Cuando uno fija una política pública, desde el momento que se instala en la agenda pública un tema cualquiera, como ser el de drogas, es fundamental que participe la sociedad civil, que participen todos los actores sociales que están involucrados en el tema, a nivel institucional, del Estado, a nivel privado, a nivel de organizaciones de sociedad civil, de actores fundamentales en la temática, porque eso va a determinar en parte el éxito o no de una política pública. Comúnmente estamos acostumbrados a evaluar una política de acuerdo a los resultados que buscó. Sí, muchas veces hay circunstancias que hacen que eso no se puedan lograr, esos resultados que uno buscó. Pero cuando uno va a evaluar la política pública, sí, cuando se agendó, cuando se programó, cuando se implementó y cuando se evaluó, participó la sociedad civil y los diferentes actores institucionales. Bueno, los deberes fueron bien hechos. Después, las circunstancias, hay que ver en cada una de esas etapas qué fue lo que fracasó, o no fracasó, pero no se pudo, y hay que dar la vueltita, hay que de vuelta rediagnosticar y de vuelta reprogramar una política pública. Pero estas instancias son fundamentales, entonces yo me alegro muchísimo que estemos acá, que compartamos. Vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia, vamos a dar algún dato, pero lo más importante es
tener las noticias de que hay un montón de personas y actores que están preocupados y ocupados del tema y están dispuestos también a aportar desde su lugar para la definición o para agendar una temática. Uruguay tiene además, podemos tener el orgullo de que Uruguay tiene una política de Estado en drogas. Es uno en la Secretaría, entré con el doctor. Y desde esos comienzos, pasando después por los diferentes gobiernos que estuvieron hasta el día de hoy, la política en drogas tuvo coherencia, tuvo el foco en derechos humanos, en el respeto a la libertad individual, pero también en el cuidado de lo sanitario, en la reducción de riesgos y daños y la intención de alejar la temática de lo criminal. Y eso son muy pocos países en América Latina, no hay experiencias de este tipo, de que podamos tener en el acierto o en el error un respeto por la línea de trabajo que viene de lo anterior, de no romper todo y empezar de nuevo, sino seguir con la misma coherencia y con los mismos lineamientos de una política. Dicho todo esto, y ya yendo específicamente al tema, y voy a ir un poquito más rápido, la convocatoria fue, bueno, una necesidad en la temática de hacer un diagnóstico de la situación departamental, con un foco en el uso problemático de drogas. Acá hay como, y yo vengo con la cabeza de contar la experiencia de nosotros cuando hacemos los diagnósticos locales o nacionales, que tiene que ver con los indicadores que utilizamos y el marco conceptual que utilizamos para luego buscar esos indicadores y poder llegar a un diagnóstico que nos permita después intervenir. Ahí ven un triangulito que todos lo usamos, los que estamos en drogas, que es un poco, trata de mostrar dónde tenemos que mirar cuando miramos el tema del fenómeno de drogas desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Durante muchos años, y de ahí surge el estigma, siempre miramos el vértice de la pirámide, ¿no? Siempre estuvimos enfocados a mirar a las personas usuarias problemáticas de drogas y todo lo que trae en su entorno. Y entonces eso hace que cualquier consumidor de cualquier sustancia cargue con el estigma de esa mirada social que hay sobre el consumidor. Y excepto en el alcohol, esas representaciones sociales que se basan en la legitimidad, que es la que genera la tolerancia, y también está vinculado con la disponibilidad, la mayoría de las veces eso surge de las personas que no consuman, porque la mayoría de las personas no consumen drogas excepto el alcohol. Pero el imaginario y las representaciones sociales surgen de esa población. Entonces tenemos, lo primero que todos los que trabajamos aquí en drogas, tenemos que hacer una mirada más global, por más que vayamos a trabajar puntualmente con el uso problemático, pero nosotros tenemos que dar una visión a todo. Por supuesto, sin focalizarnos en las sustancias, hay sustancias que generan dependencia rápida, hay sustancias que son consumidas en un lugar donde la vulnerabilidad es mayor, entonces hay sustancias como por ejemplo la pasta base que el 9 de cada 10 tiene un uso problemático, la cocaína el 40% tiene uso problemático, cannabis el 16%, alcohol el 23% y tabaquistas la mayoría que fumen más de 10 cigarrillos por día. Entonces también es cierto que esto varía también de acuerdo a la sustancia, pero debemos tener en cuenta esos elementos para no estigmatizar y también para medir según cada estadio y en el momento que uno, si trabaja en la salud, hace un screening de consumos, sepa más o menos en qué lugar está ubicada esa persona para uno después dar los consejos que tenga que dar. Este es un esquema, cuando estamos hablando de los indicadores, bueno, también cuando miramos un consumidor, que es un acto individual, en principio y aparente, pero detrás de eso hay todo un contexto que le da el valor simbólico del consumo, le da el valor simbólico a la transacción.
todo depende del territorio donde está, eso donde dice contexto, ¿no? Cuáles son los factores de utilidad de la persona. Ahí siempre se piensa que el consumo de drogas está asociado a un displacer, y es todo lo contrario. La gente empieza a experimentar o se empieza a consumir porque hay un placer detrás, o se trata de ocultar un dolor. El problema después es cómo se usa eso, cómo es el factor de utilidad durante la vida que hace que, bueno, tengan que recurrir más y más a eso para poder obtener placer o tapar un displacer. Eso afecta a lo familiar, eso tiene su correlato en el contexto, y del otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con la oferta, con la disponibilidad y todo lo que dice ahí atrás de lo que tiene el contexto de una comercialización de una droga que puede ser legal o ilegal. Casi todos esos elementos están tanto en drogas legales como ilegales. Lo único que en algunos casos la criminalidad está menos presente. Pero siempre hay un hecho que uno puede estar vinculado a esa escala. Una venta de alcohol a un menor de 18 años está cometiendo un delito, o por lo menos una falta. Entonces, cuando uno mira y hace un examen en un diagnóstico de todos los elementos que hay, uno tiene que mirar todas esas dimensiones y tiene que generar los indicadores de cada una de ellas para nosotros poder hacernos un panorama de lo que tenemos que hacer y por dónde apuntar. Por eso, cuando uno mira todo eso, se da cuenta que por qué tienen que estar todos los actores involucrados. Porque el fenómeno de drogas abarca muchas dimensiones, que no solo está en el que consume, ni el contexto, ni la familia, que sí tienen info, pero también el que vende, el que comercializa, el que ofrece. Bueno, sobre todo eso es que en el observatorio nosotros queremos trabajar y tratamos de brindar información. Vamos a pasarla más o menos acá, después va a quedar la presentación para si a alguien le interesa, ¿no? Cuáles son las funciones, cómo uno se organiza con el manejo de la información, cómo la sistematiza y cómo genera la información para poder ser útil. Acá. Entonces, todo se reduce a estos tipos de investigaciones que hacemos. Unas son las epidemiológicas, que vamos a hablar ahora. Otras tienen que ver con algunas poblaciones específicas. También sistemas de información, como por ejemplo la información que se genera a través de dispositivos como los Ciudadela, donde nosotros desde la RENADRO vamos juntando la información y vamos viendo el perfil y los cambios que van sucediendo a través del tiempo en cuanto a la demanda de atención. Tenemos también algunas ventanas epidemiológicas, pero hay dos cuestiones que son importantes y que tienen que ver con lo que venimos a hablar. Uno es el sistema de alerta temprana. Nosotros tenemos una red interinstitucional multidisciplinaria que es a través de una plataforma web, básicamente, donde estamos diversos actores de la temática, estamos asociados. Tenemos un foro, tenemos intercambio de información, tenemos biblioteca. Y esto está pensado que cuando aparece una sustancia nueva, cuando aparece un caso clínico nuevo, vamos por ejemplo el fentanilo que está de moda, ya sea porque hay una incautación o porque hay un caso clínico, porque se ve en un centro de tratamiento, se reporta al sistema de alerta temprana y desde allí se empieza a desplegar las acciones para ver dónde surgió, cómo surgió, dónde lo consiguió y todos los elementos que nos puedan hacer aproximarnos al fenómeno. Este dispositivo que tiene esta función para nosotros, bien puede ser un dispositivo para una junta departamental, decir, bueno, yo hago una red de actores, me conecto a través de una plataforma que hoy es muy fácil de diseñar y de mantener, y si no tengo dinero para investigar, o no puedo acceder a investigaciones de mi propio territorio, sí puedo armar una red de esta y estar atento a cualquier circunstancia vinculada con lo que a nosotros nos interesa, como puede ser, por ejemplo, el uso problemático de drogas. Pero ahí perfectamente podemos incluir las fuerzas del orden, las emergencias hospitalarias, los centros de tratamiento, los liceos,
los clubes de leones si existieran, es decir, todos los actores que estén involucrados en la problemática, uno puede, es decir, replicar esto mismo a través de un sistema de información e intercambio que es virtual, pero que puede hacerse presencial en caso de la aparición de una emergencia. Después, y eso nosotros tenemos un protocolo que también lo dejamos a disposición para una guía para elaborar diagnósticos locales que más o menos cumple esas etapas, que es, bueno, nos juntamos aquí, vemos cuáles son las preguntas que nos gustaría responder, vemos qué indicadores tendríamos que utilizar, qué investigaciones tendríamos que hacer y qué información deberíamos recoger. Son herramientas que no pasan por el dinero, sino pasan más bien por las posibilidades de contar con recursos humanos y disposición para poder trabajar en estos aspectos. Y ahora vamos hacia algunos datos, así vamos a la siguiente, sí, por los detalles, los detalles de la ficha técnica y eso, inclusive esta publicación está en la web, así la pueden ver. Lo que quiero decir son los datos epidemiológicos sobre las prevalencias. Es como darme un tiro en el pie, ¿no? Porque yo trabajo y vivo de eso y me pagan para eso, pero hay que darle un valor relativo, ¿no? A este valor. Nosotros tenemos acá a nivel nacional lo que son las prevalencias y ahora vamos a ver Montevideo y el resto del país. No tenemos datos por departamento porque es imposible a una cuestión monetaria. Sale $250.000 este estudio y para hacer en un departamento, por cada departamento saldría 100.000. Es un tema de representatividad y de diseño muestral que sería lo que nos sale eso. Pero de todas formas, y ahora lo vamos a ver en los números, las variaciones no son tan grandes. A veces creemos que sí lo son y la realidad no son tan grandes. Sí, Montevideo y el resto del país tienen unas diferencias en algunas sustancias y en algunas poblaciones. Pero en general estas diferencias no determinan que tengamos que hacer políticas diferentes. Simplemente nos van a dar un poco la intensidad y la magnitud del problema, pero los problemas son los mismos para todo el territorio. Ahí vemos cómo se distribuye en todo el país el alcohol, el tabaco, el cannabis, tiene todo ese ordenamiento. De esos datos podemos decir en general que en población de 18 a 65 años el alcohol prácticamente lo consumen todas las personas, el tabaco, y eso se mantiene estable desde el 2001 que estamos midiendo. De hecho, y de todas formas subió un poquito más en la última medición. El tabaco viene descendiendo, de todas formas sigue con una prevalencia alta. Ahí sí hay una discriminación en los sectores socioeconómicamente más bajos. Hay un mayor consumo de tabaco que en los más altos y en los medios. Tiene que ver un poquito cómo prendió la campaña y la prevención ambiental en algunos sectores y en otros no. El alcohol, el consumo va por todos los estratos sociales. En ambas hay más consumo de varones que de mujeres. En el cannabis también es más de varones que de mujeres. Siguió la tendencia de crecimiento anterior a la regulación. Hasta la fecha no se ha modificado. Ahora este año vamos a hacer un estudio nuevo y ahí vamos a ver un poquito más cómo se modificó esto, pero el crecimiento que se dio entre los últimos dos estudios, hubo más crecimiento de las mujeres y en el interior del país. El resto de los consumos son de magnitudes bajas. Pasta base no se puede medir con este instrumento. Nosotros tenemos otros que son con metodología RDS, que son con un método que va directamente a los usuarios y no a través de unas prevalencias, porque en este tipo de estudios necesitaríamos muchos casos para poder captar un volumen de usuarios importante como para sacar conclusiones. Entonces, ustedes van a estar ubicados en lo que es el resto del país y yo tapo los números ahí atrás, ¿no?
Y acá hay unos detalles que son importantes. Destaca, por ejemplo, en el alcohol hay más consumo en Montevideo que en el interior del país, en el resto del país, explicado básicamente porque las mujeres en el interior del país consumen menos que los varones, pero con uso problemático están más o menos iguales. No hay diferencias estadísticamente significativas, es decir, son menos, pero el porcentaje de usuarios problemáticos es el mismo. Con el tabaco no hay diferencia, como pueden ver. Con el cannabis sí hay una diferencia, con la salvedad que les dije hoy que está creciendo más en el interior y en las mujeres que en Montevideo. En tranquilizantes con y sin prescripción médica se mantiene más o menos los mismos porcentajes para Montevideo y el interior. Consumen más las mujeres en los tranquilizantes. Perdón, sin prescripción sí hay un menor consumo o abuso en el interior que en Montevideo. En cocaína más o menos estos datos son un poco marginales y no da como para diferenciar, simplemente parecería que hay un menor porcentaje en el interior, pero en algunos casos no podemos establecer diferencias significativas por el bajo porcentaje que captamos en la encuesta. Bueno, y en esta de estudiantes, y también le voy a pasar rapidito, si no está mirando feo él. La distribución es más o menos la misma. Lo que quiero destacar de acá son las bebidas energizantes, que es un problema que nosotros estamos encontrando como grave. Es la primera droga de elección ahora sí de los menores de 15 años, conjuntamente con el alcohol. Es sumamente peligrosa. Yo le llamo la cocaína de los niños, porque en definitiva lo usan para lo mismo y causa más moderadamente los mismos efectos. Son estimulantes. Es cafeína más azúcar y en algunos casos más guaraná. Son una bomba estimulante para un chico de 12, 13, 14 años. La estamos viendo en las fiestas de cumpleaños de 15, que no hay alcohol, dan cerveza sin alcohol, es en un entrenamiento para consumir alcohol, y si no esto, que ya es directamente una sustancia psicoactiva. Entonces los gurises ya reconocen el efecto, saben, no la toman porque es rica, la toman porque saben lo que les produce. ¿Qué les produce? Poder aguantar más consumir alcohol, no dormirse, poder seguir alerta y poder seguir haciendo un montón de cosas. Estudios que no son nuestros en España también están asociados a conductas de riesgo, lo cual parece lógico, ¿no? Un estimulante te levanta y bueno, todos saben lo que es un niño estimulado, ¿no? Cuando tienen 4 o 5 años toma un vaso de Coca-Cola y camina por todos lados. Bueno, un adolescente es lo mismo. Entonces, esto es lo más preocupante. Como hallazgo importante del último estudio es que para alcohol, para tabaco, para psicofármacos y para cannabis hay más consumo de las mujeres que de los varones. ¿Tá? Eso se da en todos los contextos, con las diferencias de magnitudes que ahora vamos a ver, pero se da en todos los contextos. Es una novedad, venían equiparándose y en este momento se cruzaron. También para el abuso del alcohol. Esto se supone que va a tender al equilibrio, pero seguro que la desaparición de roles hizo que se terminaran de equiparar. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que físicamente, y capaz que hay algún especialista acá, no es el mismo impacto 4 vasos de whisky en el cuerpo de un hombre que en el cuerpo de un varón que en el cuerpo de una mujer, ¿no? El daño es mucho mayor y el riesgo mucho mayor en la mujer por cuestiones biológicas. Sí, de lo último. Acá vemos Montevideo y el resto del país. Como verán, no hay grandes diferencias. Podrán ver el gran abuso de alcohol también que hay en los jóvenes. No estamos hablando de dependencia, no estamos hablando de adicción. Lo que estamos hablando es, porque la dependencia del alcohol demora muchos años en instalarse, pero sí, la cuestión es que cuando toman muchísimo. Y ahí están todos los episodios agudos asociados a eso. Esto prácticamente uno puede agarrar el estudio y estamos seguros que esto se va a reproducir con un poco más o menor magnitud en una población como es la de Durano, como puede ser la de Trinidad, como puede ser la de Colonia. Esto más o menos
podemos decir que se va a mantener y la estructura es lo mismo. Así que si queremos trabajar sobre esto, estos datos les van a servir como un inicio. Bueno, y en anterior era un conjunto de indicadores que cuando uno me puse a mirar un poquito, bueno, desde un lugar, desde un diagnóstico local, ¿qué indicadores podríamos mirar o cuáles deberíamos mirar? La diapositiva anterior tenía, bueno, todos los indicadores disponibles que se pueden obtener fácilmente a través de una sistematización de la información que ya existe y otras como la demanda, y siendo el uso problemático, la demanda real y la demanda potencial de tratamiento, uno sistematiza y puede cruzar información. En la encuesta nosotros establecimos el número de usuarios problemáticos por sustancia, que se los mencioné al principio cuando empecé a comentar la presentación. En base a eso y en base a los datos que tenemos de las personas que tienen cobertura a través de ACE o a través de la IANC, nosotros podemos establecer un número aproximado de usuarios problemáticos por sustancia. Acá en el caso de Durazno, que hicimos el ejercicio para todos, hicimos en el 2021, tenemos potencialmente 9.000 personas que podrían ser intervenidas preventivamente por alcohol, por tabaco, por cocaína, por cannabis o por uso indebido de psicofármacos. Es un volumen importante. Más o menos no llega al 5% de los usuarios problemáticos que demandan atención, pero potencialmente es esto. Si un día nosotros mañana hacemos una buena campaña de prevención o hacemos un buen screening en los centros, en las policlínicas o en las emergencias, potencialmente tenemos todas estas personas para atender. Y eso es bueno también cuando uno hace un diagnóstico. Sí, va a intervenir y después tiene que tener los recursos para poder hacerse cargo de eso. Bueno, les pido disculpas que tuve que ir muy rápido, me preparé mal y traje más de lo que debía, entonces pude haber salido entreverado, pero bueno, me voy a quedar acá en la vuelta, así que, compañero. Agradecerle a Héctor por venir también, ¿no? Por tomarse el trabajo de venir desde Montevideo. Ahora, si alguien del público tiene alguna pregunta, algún comentario, nos vamos a manejar de la siguiente manera. Vamos a hacer las preguntas primero, Héctor se las anota, y después va a contestar lo que le den, si hay preguntas, ¿no? También, esperemos que sí. Lo que le dé el tiempo, en 10-15 minutos aproximadamente. Así que si alguien tiene alguna pregunta, algo que comentarle, algo que no haya quedado claro. Hola, bueno, saludar al panel. Muchas gracias por la invitación. Son de los temas importantes para nuestro departamento, para todo el país, por supuesto. Pero la pregunta es concreta: ¿cómo cuantifican el consumo abusivo de las diferentes drogas? El alcohol en mililitros, en litros, una vez por semana, 5 veces por semana, lo mismo que en las diferentes drogas. Gracias. Tú dijiste que esta fue la última encuesta. Quiere decir que desde el 21 ahora al año 23 no tenemos una actualización de información, porque por lo menos a nivel de Durazno creo que el 99% percibimos que el aumento de consumo problemático es alarmante en todo sentido. Entonces, hablaron de un costo económico, pero yo creo que estamos muy, muy por encima de esos valores que tú mostraste. Capaz que me equivoco, pero estamos muy por encima de todo eso. Buenas noches, me presento, Mariela Artigas, presidenta de la Asociación Duraznense de Prensa. Y sí, corroboro y afirmo lo que decía acá la compañera, que hay una de las planillas que es del año 2018, ¿verdad? Estamos 5 años más adelante. La realidad cambió abismalmente. Y otra cosa que no entendí bien cuando usted dijo de cómo medir el consumo de pasta base, que hoy en día es el flagelo que tenemos, ¿verdad? Y ya no del Uruguay solamente, sino de la humanidad. Pero ¿cómo no hay cómo medirlo? Digo, siendo que ha crecido a pasos agigantados en tan poco tiempo. Esa es mi consulta. Gracias.
Hola, buenas noches. Yo soy integrante del Club de Leones. Tú te referiste hoy. Quería saber de qué manera nosotros podemos unirnos a esto. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Bruno Rivero, soy policía retirado. En mi actividad de policía también me involucré en la faz preventiva de los hábitos tóxicos, por sobre todas las cosas en el tema que hoy nos ocupa, drogas legales e ilegales. Por lo que percibí, por ahora se está atendiendo el problema, es decir, ya sobre las personas que son adictas. Yo soy un convencido que hay una estrategia que es efectiva y que hasta el momento no ha sido superada por ninguna otra, que es la prevención. Entonces no sé si parte de vuestra presentación nos va a indicar cómo van a bajar eso a terreno al público objetivo, si estamos hablando de prevención, ¿verdad? Y yo creo que cuando hablamos de prevención tenemos que referirnos siempre a niños en época escolar y a los adolescentes, no por estigmatizar. Lejos de mí está ese concepto, pero si hablamos de prevención, entiendo yo que tenemos que bajar a terreno con ese público objetivo. Más allá de los diagnósticos que están excelentes, pero a veces nos quedamos en los diagnósticos, no es la primera charla de este tipo, nos vamos todos con conocimientos nuevos, pero no sabemos cómo baja a ese público objetivo que es al que tenemos que cuidar. Ni que hablar que es interesante, y Durazno siempre pregonó por tener como el Instituto Ciudadela, que atiende a personas con consumo problemático de las sustancias legales e ilegales. Pero bueno, a mí me interesa saber, más allá de la planificación estratégica, en la táctica, como llamamos los policías, cómo baja a terreno y de qué manera podemos prevenir con ese público objetivo. Por acá, Matías Carrizo. La consulta mía va en la encuesta que se hizo en los jóvenes. Primeramente quería saber cuál era la población en la cual se hizo la encuesta y después qué margen de error piensan que tienen. Porque además de la metodología que se utilizó para recabar los datos, porque estoy bastante seguro, digamos, de que no reflejan la realidad. Estoy seguro que varios jóvenes no respondieron con la verdad, digamos. Bien, perfecto. Bueno, ahora le damos espacio a Héctor a que vaya respondiendo. La primera pregunta es ¿cómo determinamos el uso problemático? Para el alcohol usamos el AUDIT, que es una escala para medir uso problemático que tiene 3 niveles, que te determina una intervención breve, si tiene determinado puntaje, una intervención más intensa o un tratamiento clínico. Es un screening internacional validado en nuestro país y que para el alcohol lo juntamos con otro indicador de abuso por ingesta, que comúnmente son más de 80 gramos de alcohol por día para consumir, que esta puede ser esporádica y puede ser ingesta habitual. Puede ocurrir que en la encuesta de una persona nos dice el nivel de ingesta, pero no presenta ningún nivel positivo en audit porque dice que no tiene problema. Pero para nosotros es un usuario problemático porque si no los tiene ahora, los va a tener pasado mañana. Entonces para el alcohol usamos esa escala. Para cannabis, pasta base y cocaína, usamos una escala basada en el CIE-10, ¿no? La clasificación de enfermedades. Ahí tiene uno de los códigos, son los F, que tienen 9 categorías. Nosotros adaptamos esas 9 categorías a preguntas en el formulario, tiene una fórmula de cálculo y ahí establecemos el punto de corte para determinar si tiene uso problemático o no. Es una combinación de categorías, también es una escala validada internacionalmente. Para tabaco usamos simplemente la frecuencia diaria y más de cigarrillos diarios. Hay algunas que son más laxas para eso, pero usamos esa categoría. Y para adolescentes usamos una escala especial para el cannabis, que es el CAST, y también para alcohol usamos los niveles de ingesta que te mencioné recién de 4 medidas de
de 20 gramos o más, que nosotros los pasamos a tragos, a botellas de cerveza para hacerlo más fácil. Esas son más o menos como determinamos nosotros el uso problemático. Hay gente que se complica menos la cabeza en Europa, en España, y determina el uso problemático a partir de determinada frecuencia, que se asocia muy fuertemente la frecuencia de consumo al uso problemático medido por acá. Solamente nos reaseguramos con eso. Pero si no, depende de la sustancia, con determinada frecuencia uno puede determinar el uso problemático. Después había una percepción de que creció el uso problemático, que creo que iba por acá. Y bueno, nosotros tenemos yo lo que presenté acá son prevalencias y un porcentaje de uso problemático. Si aumentan las prevalencias y se mantienen los mismos porcentajes, en números absolutos va a haber mayor crecimiento. De todas formas, el instrumento que presenté aquí no es el mejor para medir. Por eso tenemos indicadores de los centros de tratamiento y de las IAMC, donde nosotros hacemos un relevamiento y un seguimiento de las personas en tratamiento y también del CIAT, que son los casos de intoxicaciones agudas. Con eso nosotros podemos ir viendo si hay un aumento o no del uso problemático, ¿no? Nosotros pusimos especial foco en el cannabis porque está la regulación y tenemos que medir y evaluar su comportamiento. Y entre los últimos dos estudios no hay las diferencias que pueden percibir. Ahora, es verdad que los datos epidemiológicos en población general son viejos, son del 2018. En septiembre vamos a empezar el de 2024, pero son viejos. Ahora, si yo te muestro toda la serie, no varían tanto. No es una variación que diga, bueno, pasamos de 10 a 30. No sucedió, nunca hasta ahora. Veamos ahora, los indicadores que tengo de tratamiento no me están diciendo que hubiera un aumento grande. Separo el tema de pasta base. Pasta base es un mal instrumento y es lo primero que dije cuando empecé a mostrar estos datos. No sirve para medir la magnitud del consumo de pasta base, que en el 95% es problemático. En el 90 al 95% es problemático. Hicimos una medición, que la última también es del 2018, con otra metodología que se llama RDS, que es un muestreo dirigido por el entrevistado, donde nosotros vamos directamente a los usuarios. Entonces, con menos casos tenemos rastreados de determinada manera, con determinado procedimiento estadístico, podemos estimar la cantidad de usuarios. Lo hicimos en el 2018, había 10.000 usuarios problemáticos de pasta base, es un número grande. El usuario de pasta base además está en una situación de vulnerabilidad enorme, entonces no solo hay muchos, sino que además se ven, están expuestos, algo que por ejemplo el usuario problemático de alcohol no necesariamente ni en todas las capas está tan expuesto, o el de cocaína, pero el de pasta base sí. Y prácticamente el único recurso que tiene es el del Estado, ¿no? Con las limitaciones que pueda tener. Entonces, quiero decir, sí, deberíamos hacer otro RDS en lo más rápido posible para poder. ¿Cuál es el límite de todas las cuestiones? Son estudios caros, pero son necesarios. Nosotros lo planteamos del observatorio, probablemente después de esta edición podamos hacer otro RDS, pero tampoco tendría una respuesta contundente para decirte no creció. Lo tenemos que ver. Te puedo dar la estimación de estar desde el 2001 y utilizando diversos instrumentos, como les dije, bueno, tenemos diferentes formas de mirar esto, y bueno, desde esos lugares a mí no me da la pauta de ese crecimiento exponencial, pero bueno, me puedo equivocar. Leones, en el 2010 hice un diagnóstico local acá en Durazno sobre un barrio específico, y los leones fueron los actores importantes dentro de ese diagnóstico local. Participaron en el taller para determinar las prioridades y el área geográfica, y después trabajaron con los insumos. Creo que con instancias parecidas a estas, donde todas las instituciones estén representadas,
va a estar la participación, sobre todo en lo que mencionó la persona que venía de la policía con el tema de la prevención. Y yendo al detalle de la prevención, si ustedes van al estudio que hablé de estudiantes, que es la población que hacía referencia a él, ustedes van a tener 3 o 4 variables que le dan las pistas de por dónde ir en la prevención. Yo no la mencioné por el apuro y porque preparé mal, entonces tendría que haber sido más concreto. El involucramiento familiar, el consumo en el hogar y la prevención ambiental son las 3 pautas que pueden ser exitosas en la prevención del consumo. Pero lo primero es la familia. Las instituciones no van a poder hacer nada si esto no se resuelve primero en la familia. Si a los 12 años le dan bebidas energizantes o le dan a probar alcohol o llega borracho a la casa y no pasa nada, ninguna institución va a poder hacer nada. Eso hay que tenerlo claro. ¿Está? Todo esto antes de los 15 años. Después de los 15 años los grupos de padres van a incidir muchísimo más. Y ahí es otra estrategia. Pero pensemos que para que sea exitosa, para retrasar la edad de inicio, estas cosas hay que hacer. La prevención antes de los 15 años. Y en el estudio, no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas. Las pistas están por ahí. Familia, o referentes socioafectivos, y prevención ambiental. En tercer lugar van las instituciones. ¿Está? Son importantes también, pero el partido se juega en casa sin ningún lugar a dudas para esta población. Y me quedo sobre las limitaciones del instrumento utilizado y la percepción, salvo que se tenga algún elemento estadístico que lo pueda refutar, yo no la comparto. Estadísticamente el margen de error es bajísimo, porque hacemos muchos casos, son 1.200 casos. Tenemos un historial de 9 estudios, con lo cual si contestaran cualquier cosa nos deberíamos dar cuenta en la serie. La serie es coherente en sí misma, correlaciona con otros indicadores que vamos viendo. Ponemos preguntas de control para decir, bueno, si hay una persona hay un gurí que está tomándose para la chacota el formulario, lo detectamos porque tenemos unas trampitas en el formulario. Y el error está en los límites de que tiene toda la ciencia social en todos sus instrumentos. Depende de la respuesta de un humano y de su valor. Ahora, que esa distribución sea la mentira y no la verdad, lo desconoces tú, lo desconozco yo. Yo tengo algunos elementos para decir, el instrumento funciona. Ahora, ¿qué es la verdadera magnitud? Capaz que está sobreestimado o subestimado, no lo sabemos. En la de hogares seguro es subestimado. Y nosotros usamos el dato del piso y utilizamos en realidad la tendencia para analizar. En esta otra, con los estudiantes que son autoadministrados, es una encuesta que hacemos en todo el país, en ciudades de más de 10.000 habitantes, son 100 centros educativos, son 5.000 gurises que entrevistamos, se aplica colectivamente en 300 clases. Para nosotros es el mejor instrumento. También, y aprovecho a acotar, y ya termino porque creo que contesté todo, estamos viendo el 70% de los adolescentes. El 90% hasta los 15 años. Después, con la deserción escolar, ya en las edades de más arriba, estamos representando menos gurises, ¿no? Entonces, sí nos falta un instrumento para decir, tenemos que medir también el consumo en la población no escolarizada, porque obviamente, porque eso lo vimos en un estudio anterior de hogares, el centro educativo es un factor de protección per se. Hay menos consumo en los jóvenes escolarizados que en los jóvenes no escolarizados. Creo que más o menos... Bueno, Héctor, muchas gracias. Vamos a darle un aplauso. Ahora pasamos con Mauricio Hernández, coordinador de Dispositivos Ciudadela acá en Durazno, para también llevar esta charla a un nivel más local, ¿verdad? Así que Mauricio, también sos operador terapéutico, ¿verdad? Excelente. Así que queda todo en tus manos. La verdad que es un honor compartir en esta mesa. Nobleza obliga, felicitar y valorar a los organizadores, a Carlos,
a Siembra por la iniciativa de este conservatorio o charla, que es de vital importancia este tipo de instancia. Solamente dos apreciaciones me gustaría hacer de que hablaron tú y la chica de Siembra, referente totalmente de acuerdo de tener políticas públicas a largo aliento. La verdad que esto viene hace muchísimos años. Acá veo a Magdalena de trabajar sobre esta temática. Siempre habrá que mejorar o hacer ajustes, pero es importante en este tipo de temas de pensar a muchísimos años. Y tú que agradecías, yo creo que esta tiene que ser la casa de todos, tiene que estar abierta para todos y más en estos temas que realmente, como decía, son realmente importantes. Permítanme tener una guía, dentro de tantos defectos, tengo quizás el de irme por las ramas, y bueno, y esto tiene que tener un tiempo, tiene que estar moderado, y quizás deje temas importantes por hablar, y entonces, a los efectos de ordenarme, más o menos anoté una serie de apreciaciones. Comentarles que el dispositivo Ciudadela tiene como objetivo principal brindar información, asesoramiento, diagnóstico y derivación oportuna para usuarios problemáticos de drogas, familiares y o referentes socioafectivos, provenientes tanto del sistema asistencial, judicial o por motivos personales. Es decir, oficiará como un punto de ingreso y articulador local del sistema de atención. Desde febrero de este año se le suma otro componente que lo denominamos como es la atención ambulatoria a través de un dispositivo de proximidad denominado Centro de IUN. En este caso sería el segundo nivel de atención. Los dispositivos de proximidad son partes de la estrategia del abordaje de los usuarios problemáticos de droga. Se busca acompañar a las personas en sus recorridos, sin condicionar el acompañamiento al logro de la abstinencia. Todos sabemos que los programas libres de drogas, es decir, cero consumo, tienen como condición para el tratamiento la abstinencia de las personas del uso de sustancias que sabemos que es altamente exigente para la mayoría de los usuarios. Por lo tanto, los inhibe de incorporarse al tratamiento. Por eso, en estos centros diurnos son de baja umbral o de baja exigencia, donde las estrategias se basan en la reducción de daños y de riesgos. Las intervenciones son con un alto grado de flexibilidad para procesar las adaptaciones necesarias que permitan captar las situaciones antes referidas, trabajando para que se reconstituyan o reconfiguren en las redes y no avancen en procesos más profundos de deterioro de salud o de desafiliación social. La idea es que se pueda hacer un uso más saludable del tiempo, ser un puente entre las necesidades de las personas, los derechos adquiridos y las posibilidades de acceder a ellos. Es a través, como dijimos, del acompañamiento, acercarlos al sistema sociosanitario, de manera de iniciar procesos que eventualmente puedan implicar su participación a programas libres de drogas. Si no se logra el objetivo, está ampliamente comprobado que es posible, en primer lugar, que mejore la calidad de vida de los usuarios y, en segundo lugar, que esto redunda en mejorar la situación de la familia y comunidades donde esto se inserta, como por ejemplo mejorar la seguridad pública. En el dispositivo Ciudadela, los procesos de atención comienzan recibiendo la persona, que puede venir acompañada o no. Se la atiende en primera instancia por una recepcionista que le informa cómo es el funcionamiento y se deriva a un operador terapéutico para registrar los primeros datos y saber la voluntad del usuario si está de acuerdo en recibir ayuda, porque muchas veces van y en realidad no están de acuerdo en comenzar este tipo de procesos.
Luego se agenda para la atención de una psicóloga, quien evaluará y diagnosticará al usuario problemático de drogas. Los resultados pueden ser 3 caminos, tomando siempre en cuenta, entre otras cosas, la dependencia moderada o la dependencia severa a la sustancia. Uno de los caminos es articulación con la red de atención sanitaria, en este caso ACE, a los efectos de tener un proceso de desintoxicación. Otro de los caminos puede ser el tratamiento ambulatorio, psicoterapias o actividades en el centro diurno. Se evalúa un plan terapéutico, considerando que cada persona es única e irrepetible. Y la otra es la preparación para la internación en un centro de rehabilitación según el perfil del usuario. Se atienden una población entre 40 y 50 personas por mes, teniendo en cuenta que esto siempre es una población fluctuante. La mayoría son hombres entre 18 y 25 años de distintos contextos socioculturales. En el corriente año, es decir, este año, se han derivado a centros de rehabilitación 7 usuarios. De entre ellos el Portal Amarillo, que está en Montevideo, el Jagüel, que está en Maldonado, Casa Abierta, que está en Artigas, y Chanaes, que en San José, que en este caso es de patología dual. Es importante tener en cuenta que los procesos de internación no son de inmediatos. Dependen obviamente si hay cama, el tiempo en la paraclínica y de la convicción del usuario para este tipo de procesos. También es decir que muchos de ellos a veces optan, dado este tiempo, por internarse en comunidades religiosas. El centro está abierto de lunes a viernes de 12 a 18 horas y el equipo técnico lo integra la licenciada psicóloga Estefanía Blanco, que es la coordinadora técnica del equipo, la licenciada psicóloga Romina Alonso, la licenciada en Trabajos Sociales Karen Moreira, la operadora terapéutica Gabriela Rufao, del cual agradezco la presencia de ella acá, la operadora terapéutica Gabriela Collazo, y quienes habla, que estoy también dando la mano en lo que es operando, pero también en la coordinación entre lo que es la Secretaría Nacional de Drogas, la Junta Nacional de Drogas, la Junta Departamental de Drogas, el dispositivo Ciudadela, el centro diurno con la Intendencia. Después una administrativa, Elizabeth Pascua, un auxiliar de servicio que depende de los programas accesos, y después diferentes talleristas. Muchos de ellos provienen del Departamento de Promoción Social. Uno de los talleres es de informática, que es un convenio con Antel, con INEFOP. Después tenemos talleres de jardinería, del cual también aprovecho la oportunidad para agradecer a la comunidad veraca, que lo hace voluntariamente. Dibujos, que próximamente vamos a tener una exposición en esta sala. Una radio streaming, que es por parte de la Oficina de la Juventud. Recreación, actividades físicas, fundamentalmente deporte. Los grupos de autoayuda, que fundamentalmente se trabajan en elevar el autoestima, en la capacidad del autocuidado, en ganar autonomía. Nosotros a veces le llamamos que es la llave dorada del bienestar de las personas, no solamente de las que consumen, sino de cualquiera de nosotros. Lograr estos componentes, tenerlos en la situación óptima, logramos tener un bienestar. Y obviamente estos talleres se trabaja en las emociones. Se ofrece dentro del centro aseo personal, bañarse, lavar y secar la ropa y la merienda. Después se han hecho acuerdos con Mides, una psicóloga que se atiende junto con ella a la población carcelaria. En estos momentos estamos en un bypass, pero vamos nuevamente a retomar este proceso con grupos de autoayuda, y también la idea es de aquellas personas que van a estar próximas de libertad, tener ese proceso de terapias. Y Nau, una psicóloga que cumple 4 horas semanales. Inju, estamos en un proceso de un tallerista. En principio habíamos encarado teatro, pero bueno, por diferentes razones no lo puedo hacer. Cada actividad de esta obviamente tiene un fin terapéutico. Después, actividades coordinadas por fuera del centro, voceo y piscina. Después, otra de las gestiones que se hace, y veo a Gaby acá,
es el carnet de salud, tratar de ayudarlos a que lo obtengan y no esperar a veces los tiempos que son horribles para ellos. Las diferentes actividades, como decía, están enmarcadas en estrategias de lograr herramientas para mejorar vínculos, buenas costumbres, tener objetivos y prepararlos para una reinserción social, familiar, laboral, educativa. También hemos recorrido y hemos hecho talleres de prevención en el interior, en Blanquillo, en varias oportunidades en Sarandí, San Jorge. Se está coordinando también en la ciudad del Carmen, en la liga de fútbol, tanto para referentes afectivos, para también diferentes categorías, no recuerdo si eran entre 13 y 14 años. Tuvimos también dando talleres en el polo tecnológico. Algunos de los objetivos pendientes que nos quedan. Y la inserción laboral, tratar de promoverlos a través, sabemos que hay leyes que exoneran a los empleadores, ¿da? A través del centro comercial seguramente estaremos promoviendo esta posibilidad. Talleres de familia, de lo sistémico, nosotros siempre nos parece que el referente afectivo generalmente cuando se acerca al centro con mucha frustración, ansiedad, angustia, y lo encontramos realmente importante poder también trabajar con su entorno. Muchas veces se hacen los grandes esfuerzos y el entorno también, todo lo que sabemos en esto, sabemos que la codependencia es parte de una realidad que sucede en esta enfermedad. Y bueno, después un gran acuerdo que nos queda es con los prestadores de salud. Nosotros pensamos que se descomprime muchísimo la consulta en emergencia. Digo, bueno, son pasos que debemos de aún seguir trabajando para, bueno, por lo menos tener algún otro recurso. Como decía, digo, la población ha ido aumentando y la necesidad, obviamente, de atención también. Esto es importante decir que estamos bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Drogas en forma presencial, como también a través de los centros de registro. No son números largados sin ningún fundamento. Por último, como una reflexión, que aún creo yo que no estamos preparados como familia, como amigos, como sociedad, en asumir que las adicciones a las drogas son una enfermedad. Y digo bien, la adicción, no el consumo. Por eso celebro que hoy esta problemática se pueda problematizar, se pueda hablar y ya vaya dejando de ser un tabú. Si somos capaces de hablar, tendremos soluciones mucho más alentadoras. Les propongo a todos un cambio en nuestra perspectiva, que empecemos a pensar que las adicciones, como decía, son una enfermedad mental, que solo se puede mejorar si se trata de un abordaje integral, con un equipo transdisciplinario y con una mirada clínica, fundamentalmente también comunitaria. Muchas gracias. Vamos a hacer la misma dinámica de preguntas que vos, si querés, te la vas anotando ahí. Bárbaro. Así que la gente del público que quiera preguntar algo, que le haya quedado alguna duda de lo que estuvo exponiendo Mauricio. Bien, Gabriel, avisar que, bueno, hacemos esta ronda de preguntas, contesta Mauricio y ya arranca la segunda mesa a cargo de Leonela Camejo, así que no se vaya. Mauricio, buenas noches. Bueno, totalmente de acuerdo contigo que esto hay que hablarlo, ¿no? Tiene que, ya a esta altura de tabú no tiene nada, nos ha ganado la sociedad, estamos perdiendo gurises. Tristemente vemos todos los días, yo digo, esos zombies que caminan por la ciudad ligerito, y a nadie, obviamente, que, digo, no pasa desapercibido para nadie, así querramos hacer la vista gorda, ¿no? Porque a veces si no nos toca de cerca no nos preocupa, pero a cualquier actor social nos va a preocupar ver esta realidad que nos superó ampliamente, y me parece perfecto el trabajo del Grupo Ciudadela. Mencionar que también hay un grupo de ayuda para los familiares, que es Amor Exigente, que hace muchos años que viene trabajando en Durazno, y plantearte la posibilidad, si se ha manejado la posibilidad de un centro de rehabilitación, porque nosotros podemos
tal vez aspirar a tener un centro regional, ¿no? Por ser un lugar, un lugar que en el país, digo que somos un centro de paz, un lugar central del país en el cual podríamos abarcar no solamente Durazno, sino una región importante. Creo que ese centro hoy en día sería muy, muy importante y muy necesario, me parece a mí, ¿no? Gracias. Yo tengo un par de preguntas. En tu locución hablabas de que algunas personas en la espera de recibir un lugar, una cama a donde ser derivado en otro centro, ya que no hay acá en Durazno, deciden ir a centro religioso, ¿verdad? Con respecto a eso, ¿qué coordinación o qué comunicación hay desde Ciudadela o mismo de todo el centro de drogas con esas asociaciones que también están de alguna manera le están brindando la posibilidad o una solución más rápida que lo que son las políticas de Estado acá por lo menos en la ciudad, ¿verdad? Bueno, ¿qué coordinación tenían con ellos? Y por otro lado, acá me anoté que hablabas de una atención de unas 40, 50 personas mensuales, ¿verdad? Y que ustedes eran unas 6 personas trabajando, digamos, coordinadamente dentro de Ciudadela. Bueno, ¿pensás que son los recursos, son los recursos humanos necesarios o pensás que hacen falta más recursos para atender a esa población tan grande que vemos acá en Durazno con una problemática de drogas? Porque comentabas que son 4 horas semanales de psicóloga, 4 horas semanales atendiendo la Ciudadela, y por lo que veo es una población de personas que tienen una problemática y que si van a Ciudadela es porque de alguna manera tienen la voluntad de tratar de salir adelante. ¿Cómo ves el tema de los recursos, vos que estás ahí, ¿verdad? Esas eran mis 2 preguntas. Buenas noches. Yo una consulta que hace años se había programado, incluso se había planificado, porque están los planes de la estructura física, de un lugar para internación de los consumidores de sustancias. Era un lugar donde hasta los planos estaban hechos, se iba a internar inicialmente varones por un periodo de 30 a 40 días, una capacidad de alrededor de 20 personas. El lugar físico estaba determinado y iba a ser frente enfrente al hospital, en una construcción que había allí, que creo que existe todavía. Paralelamente con eso, se había comenzado a tratar con la Junta de Drogas sobre un lugar de desintoxicación aguda que se iba a instalar en la emergencia, cercano a la emergencia del hospital, porque allí era donde tenía que estar, y se iba a hacer una redistribución de la parte del laboratorio del hospital. Estoy hablando de hace 5 o 6 años atrás. Eso no se llevó adelante hasta se hizo una conferencia de prensa, y previamente a que empezara a funcionar ese lugar de internación, se había recorrido una serie de chacras grandes para iniciar improvisadamente el lugar de internación hasta tanto se hiciera la remodelación de la estructura esa frente al hospital. Me gustaría saber si hay novedades de en qué quedó todo aquel proyecto, dado que hasta los planes se habían hecho y se había estudiado toda la cantidad de gente que sería necesaria para trabajar en eso. Estoy hablando de hace 5 o 6 años atrás, fácilmente, y todo eso se había llevado adelante conjuntamente con la Junta de Drogas. Gracias. Yo veo grandes luchadores acá de ese proyecto, de muchas horas de trabajo, de los cuales no fue un día, fue muchísimos días que se estuvo trabajando, compañeros también profesionales, y hoy me veo inspirado en ese proyecto.
hoy me veo inspirado y siguiendo la lucha porque, bueno, a pesar de que a veces no es necesario la internación, pero sean 2, sean 3, sean 4, lamentablemente si esa persona no tiene la oportunidad de internarse, todos sabemos cuál es el camino que sigue. De mi parte, yo sigo, como te decía, muy inspirado en ese proyecto porque sé que trabajaron con la seriedad y la responsabilidad que correspondía. Lamentablemente el lugar no lo tenemos, porque es un lugar muy estratégico allí. Inclusive, si no mal recuerdo, eso que decía, al lado de la emergencia del centro Erika, si no mal recuerdo si era así la sigla. Y por distintas circunstancias de la vida no salió, pero bueno, acá tenemos un diputado que votó el presupuesto, tanto para salud mental que para adicciones. Ojalá que el Senado pueda respetar ese dinero y bueno, y para futuras generaciones tengan esa oportunidad, ese lugar que sea amigable, que tenga las condiciones de corta, mediana y larga estadía y no tengan que esperar y tengan la oportunidad que por supuesto celebro que haya otros lugares también para internarse, pero el Estado tiene que también responder por la laicidad y la oportunidad a aquellas personas que de repente no creen que a través de la fe y de la creencia pueden tener una recuperación. Y tú más que nadie sabés que por supuesto que la fuerza de voluntad tiene que ver esto, pero si nosotros nos miramos también como una enfermedad clínica, acompañado de un equipo también médico y profesional, no solamente con la fuerza de voluntad podemos salir de esto. Entonces estaría contradiciéndome cuando dijimos que la adicción es una enfermedad. Ojalá, está dentro de mi cabeza, el Grupo Ciudadela estamos luchando para que esta realidad llegue. A veces no queremos que la ansiedad nos mate porque la ilusión en esto, lo que estamos sabemos que es necesario. Así que digo, ojalá, estamos en camino de Durazno de serlo, pero bueno, son temas que a veces uno quiere hablar poco, porque con eso, con mucho esfuerzo, con mucha ilusión, nos habíamos preparado, y lamentablemente, por las razones que fueran, no pudo hacer. Y referente a ti, quiero hacer, capaz que no fui muy claro, horas de psicóloga, una creo que tiene 20 horas semanales, otra 18, la que tiene es el aporte de INAU de 4 horas semanales. Después hay una licenciada social que también creo que están 15 horas semanales, 3 operadores terapéuticos que están permanentemente ahí y está el aporte de la psicóloga del MIDES. Por supuesto que no alcanza. Estamos hablando de esto que es una enfermedad, como te decía, mental, que no es fácil si uno realmente quiere dar ese acompañamiento, atender a la familia, por eso decía, es uno de los deberes. Y uno en esto no puede jugar a la improvisación. Estamos tratando de la salud, más allá de otros componentes que son importantes traer. Así que digo, nunca es suficiente. Y lamentablemente, en esto que se viene a pasos gigantados, que cambia constantemente las realidades. Así que digo, por eso decía, dentro de los debes, los prestadores de salud deberían estar presentes. Muy bien, bueno, muchas gracias. Estamos dando cierre a lo que es la mesa número 1.